Estamos celebrando en este día la fiesta, la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Un nacimiento bastante extraño desde sus inicios, podríamos decir. Ayer leíamos la primera parte de esta historia del nacimiento de Juan el Bautista, allí donde Zacarías, su padre, tiene esta visión del ángel que le dice que su esposa va a ser madre. Pero tal vez no sea eso lo más llamativo de este nacimiento, sino aquello que nos cuenta el mismo Zacarías en ese texto, de que tanto él como su esposa eran ancianos y no podían tener hijos. Entonces, lo primero, ante esta celebración, es bueno recordar que para Dios no hay imposibles. Y entonces es bueno que pidamos en esta celebración, especialmente por los matrimonios que están buscando, que buscan agrandar su familia, que buscan la presencia de los hijos en la casa y que a veces no llega. Entonces, qué bueno que podamos rezar especialmente por esa intención. Seguramente los que estamos hoy compartiendo la Eucaristía conocemos muchas familias que quieren tener hijos y no pueden, muchos matrimonios que quieren tener hijos y no llegan. Bueno, qué buena oportunidad esta, la de contemplar el milagro de Dios en la vida de Isabel y de Zacarías. Qué bueno que podamos, mirándolos a ellos y mirando lo que Dios hizo en su vida ya anciana, en sus vidas ya entradas en años, lo que Dios hizo por ellos. Toda la gente, dice el texto que hoy compartimos, toda la gente se alegraba con ellos, se alegraba con Isabel por el nacimiento de su hijo, con Zacarías, se asombraban de lo que pasaba. Qué bueno que nosotros dentro de un tiempo podamos tener las mismas expresiones con esas familias por las cuales hoy rezamos, por esos matrimonios por los cuales hoy rezamos. Este texto nos tiene que llenar de esperanzas. Este nacimiento de Juan Bautista no es un nacimiento como el de Jesús, en el cual interviene el ángel. No, aquí intervienen Isabel y Zacarías. Es un nacimiento común y corriente, con todo lo común y corriente que podría ser un nacimiento en ese tiempo y en esa edad. Entonces, qué bueno que podamos pedir también la intercesión de ellos, la intercesión de Santa Isabel, de Zacarías. Qué bueno que podamos pedir la intercesión de ellos por estos matrimonios que buscan a su hijo. Ese hijo de este matrimonio es el llamado Juan. Aparecen muchas cosas en el texto de hoy que no quisiera detenerme, muchos detalles en los cuales no quiero detenerme. Les invito a que después puedan leer de vuelta todo este capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que la verdad está lleno de detalles de este nacimiento de Juan el Bautista. Sí quisiera detenerme un poco en la persona de Juan Bautista, a quien hoy celebramos. Porque este niño que al final del Evangelio de hoy se nos dice iba creciendo y fortalecía su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Ese día que se manifestó a Israel, que lo conocemos nosotros, es el tiempo en el cual empieza a anunciar este bautismo de conversión al cual después va a llegar el mismo Jesús, a las aguas que va a llegar el mismo Jesús. Este Juan no es un extraño, no es un extraterrestre. A veces pensamos en él como un ser demasiado extraño y tal vez la palabra nos ayuda un poco a tener este pensamiento. Pero no, es un niño que nace dentro de una familia, con su papá y con su mamá. Y son ellos los que educan a este niño, son ellos los que le enseñan seguramente a rezar, son ellos los que seguramente le enseñan a escuchar y a empezar a descubrir, ¿no?, la voluntad de Dios en su vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos, contemplando la figura de Juan,
tener la certeza de que para que Dios obre en la vida, para que Dios obre en la vida de alguien, hay otras personas. Para que Dios obre en la vida de Juan están sus padres. Y no solamente sus padres, después vamos a ver a lo largo de la historia de Juan el Bautista hay otras personas alrededor. Bueno, para que Dios obre hay otras personas. Y entonces, ¿cuáles son esas personas que están a nuestro alrededor para que Dios obre en nuestra vida? Sería la primera pregunta que podemos hacernos en torno a la imagen y a la figura de Juan. Pero la más importante tal vez de hacernos es en quienes nosotros tenemos que obrar, en quienes nosotros tenemos que mediar para que Dios obre. Porque esa es la figura de Juan, el precursor, el que prepara el camino, el que según nos decía la oración colecta al principio de la misa, Dios le dio la misión de preparar para Cristo un pueblo bien dispuesto. ¿A quiénes se nos confió? A cada uno de nosotros. Por supuesto hay algunas cosas muy normales. A los padres se les confía preparar la vida de los hijos. Pero después hay muchos más que se nos confían, que se nos ponen en nuestras manos por esta misión profética y sacerdotal que recibimos desde el día de nuestro bautismo. Se nos ponen en nuestras manos preparar la vida de nuestros amigos para la venida de Jesús. ¿Lo estamos haciendo? ¿No será que ante nuestras relaciones familiares, ante nuestras relaciones de amigos, en lugar de preparar el camino para Jesús, los demás nos preparan el camino a nosotros para otra cosa, para alejarnos de Él? Porque nosotros estamos llamados a obrar o a hacer este camino de Juan el Bautista, preparar la vida del otro para la venida de Jesús. Nosotros que hoy participamos de la Eucaristía, que compartimos este mensaje, estamos llamados a eso, a ir haciendo en la vida del otro el buen camino para que Jesús llegue y obre. Y entonces tendremos que preguntarnos a quiénes Dios nos confió, a quiénes Dios nos confió, a quiénes Dios nos puso cerca, allí alrededor nuestro, diciéndonos, acá está tu tarea, acá está tu misión, este es tu lugar de trabajo, este es tu lugar de apostolado, que el primero, por supuesto, lo decía recién, será la familia, será esa iglesia doméstica, ese lugar más pequeño, pero después tendremos muchos otros lugares, muchas otras misiones, muchas otras personas a las cuales disponer para que después Jesús haga su obra. Entonces, qué bueno que hoy que celebramos el nacimiento de Juan Bautista, no nos quedemos simplemente con su figura, con su imagen, sino que nos pongamos a pensar nosotros que para quiénes tenemos que ser como Juan el Bautista, a quiénes tenemos que preparar, a quiénes tenemos que dirigirnos para que Jesús después venga y haga su obra. Vamos a pedirle entonces al Señor, especialmente en esta Eucaristía, nos regala a todos nosotros el buen discernimiento cristiano para ir descubriendo nuestra misión y nos regale también, por supuesto, la fortaleza para poder hacerlo. Le pedimos esta gracia por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de San José, su esposo. Que así sea.